Bienvenido al módulo 12 de Práctica Profesional 1. Vamos a desarrollar la situación del imputado. El imputado es uno de los sujetos esenciales dentro del proceso penal. El imputado tiene que ser debidamente identificado para poder determinar cuál es el sujeto que está, al cual se le está sometiendo a proceso penal. Esta identificación tiene que establecerse también respecto a la capacidad que tiene el sujeto dentro del proceso penal. Todos los códigos procesales penales de la nación o de las provincias establecen que se debe determinar la capacidad mediante un examen que se le hace al sujeto, en el cual se debe determinar que tiene la capacidad psicológica necesaria para estar sometida a proceso penal, es decir, que pueda entender lo que se le está acusando efectivamente. Es cierto que el acusado dentro del proceso penal puede estar en rebeldía en un momento determinado. ¿Qué es lo que es la rebeldía? La rebeldía es cuando es llamado adentro de un proceso penal y no se presenta en el término oportuno y se fuga, por ejemplo, o estando privado de su libertad, se fuga de las autoridades judiciales. Del proceso penal puede llegar a continuar con la investigación, pero no puede llegar a una sentencia condenatoria sin la acusación y sin la intervención del imputado en el caso particular. Si bien hablamos como generalidad siempre de imputación, desde que el sujeto se le atribuyó el hecho, este concepto de imputado tiene que ser mucho más amplio, en el sentido de que imputado no solo es aquel a quien el órgano jurisdiccional o el fiscal de investigación penal preparatoria, según el sistema en el cual nos encontremos, ya le atribuyó la comisión de un supuesto hecho delictivo, sino que tenemos que darle también intervención en carácter de imputado a la persona que ya se presume que ha tomado intervención o que se los indica como presunto autor del hecho. ¿Por qué esto? Porque desde que una persona ya se le ha sindicado, se le debe dar las garantías y los derechos suficientes para poder demostrar con sus elementos de prueba suficiente de que él no ha tenido nada que ver con este hecho, por ejemplo. Entonces ya puede atribuirse él mismo el carácter de imputado, en el sentido de decir: vengo ante el proceso penal a hacer valer mis derechos y decir que yo no tengo nada que ver, y a explicar y a explicitar, sin que se haya dado ese acto procesal establecido, por ejemplo, en el artículo 304 del Código Procesal, conforme a la Ley 4538 del Código de la Provincia del Chaco. Es decir, que tiene que ser mucho más amplio que ese órgano, ese acto per se de declaración de imputado. Tiene que ser más amplio en el sentido de que el sujeto ya puede intervenir antes. Esto también lleva a que el sujeto puede hacer una presentación espontánea, que están regladas dentro del Código Procesal, en el cual un sujeto al quien se le ha atribuido la comisión de un hecho se presenta ante el funcionario judicial y le manifiesta de que quiere estar a derecho y de que, por ejemplo, dentro del sistema procesal del Chaco se le mantenga la libertad, ¿sí? Dentro del sistema procesal penal de la Nación se va a hablar de exención de prisión, se le va a pedir al juez de instrucción, pero dentro del sistema procesal penal del Chaco, el Código Procesal dice que la persona que se crea imputada de un hecho a quien se le atribuye un determinado actuar delictivo puede presentarse ante el fiscal y presentarse espontáneamente y solicitar el mantenimiento de libertad, por sí o por tercera persona. Tanto el Código Procesal Penal de la Nación como el de la provincia específicamente así lo establecen, ¿sí? Una vez que una persona está dentro del proceso penal, la primera intervención puede ser en carácter de arrestado y posteriormente sí puede dictarse la prisión preventiva con posterioridad. Pero para que se le pueda dictar la prisión preventiva tiene que haber un acto central esencial, tanto en el sistema federal como en el sistema provincial, que es el acto de indagatoria. Este acto de indagatoria necesariamente debe ser llevado cuando existan motivos de sospecha bastante de que el sujeto cometió el delito. Estos motivos de sospecha bastante deben estar establecidos mediante el caudal probatorio que se estableció. Cuando el sujeto fue identificado, se estableció que comprende el hecho que se le imputa, existen motivos de sospecha bastante, el sujeto se le puede tomar declaración de imputado. La única forma posible de que se le tome declaración de imputado, sistema federal ante el juez de instrucción, sistema provincial ante el fiscal de investigación penal preparatoria, es que el imputado haya designado un abogado defensor. Es la única posibilidad. Sí o sí tiene que intervenir con abogado defensor, tiene que nombrar un abogado defensor de su confianza. En el caso de que no lo haga, el Estado le va a designar un abogado defensor
público, pero sí o sí, como garantía del debido proceso, como garantía que le rodean al imputado, tiene que hacerlo mediante una defensa técnica eficiente. Hay muchos fallos de la Corte respecto a este tema, en el cual dice que la característica que debe tener es de ser defensa técnica eficiente. No es suficiente con que un abogado defensor esté al lado, sino que a su vez sea eficiente. No puede ser que el abogado le termine perjudicando posteriormente. Ha habido muchos fallos que han anulado procedimiento entero porque no ha tenido una defensa técnica eficiente. No es suficiente un abogado defensor, sino que es necesario que este abogado defensor reúna las calidades técnicas necesarias para poder defenderlo al sujeto. El sujeto necesariamente debe estar asistido por un abogado defensor. Si no, no se le puede tomar declaración de imputado. Si le toma declaración de imputado sin su abogado defensor, el procedimiento va a ser nulo, de nulidad absoluta. ¿Qué puede hacer el imputado una vez atribuido este hecho, una vez que se le recepciona declaración de imputado? Puede abstenerse o puede declarar. Abstenerse, ¿qué implica? Es hacer uso del derecho de abstención, de no declarar. Tengan en cuenta que uno de los principios constitucionales que rigen en la materia es el principio en el cual nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Este principio viene de un adagio muy rico que se llama nemo tenetur se ipso prodere. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, el sujeto que es imputado de un hecho, si quiere declara, y si quiere no declara y se puede abstener. Si se abstiene, esto no significa que se va a presumir su culpabilidad. Se tiene que probar su culpabilidad y se la debe demostrar mediante el devenir de todo el procedimiento penal que nosotros estamos llevando y estamos aprendiendo en esta materia. Pero esta abstención no le puede o no le debe jugar en su contra. Pero el imputado, ¿qué puede hacer? Puede declarar, puede agarrar y decir y dar las explicaciones necesarias de por qué él entiende de que ese hecho no es delictivo, por qué ese hecho no sucedió conforme la imputación que se le hizo por parte del Ministerio Público Fiscal o del juez de instrucción. Y una vez realizado esto, el propio imputado puede manifestar cuáles son los elementos de prueba que él entiende que se deben producir dentro del proceso penal. Lo puede hacer en su propia declaración de imputado o lo puede hacer mediante planteos que haga después su propio abogado defensor en el caso particular. Una vez que se realizó el acto de declaración de imputado, en el sistema federal viene un acto con posterioridad que es el auto de procesamiento, que como mencionamos anteriormente puede ser con prisión preventiva o sin prisión preventiva. El autoprocesamiento es un acto extremadamente importante donde dice que ese hecho que se le atribuyó al sujeto tiene un caudal probatorio suficiente y encuadra en una normativa determinada y tiene que tener un grado de rigurosidad específico que le permita al imputado poder defenderse por sí y también por su defensa técnica, que debe ser eficiente, como lo mencionamos con anterioridad. En el caso de la provincia del Chaco, una vez recepcionada la declaración de imputado, lo que viene con posterioridad es que el sujeto puede haber quedado en libertad o, en el caso de que no haya quedado en libertad, dentro de los 10 días hábiles, la Fiscalía hábiles le puede dictar la prisión preventiva o no, le puede otorgar la libertad. Pero no existe el auto de procesamiento, es decir, que en el juzgado federal se dicta el autoprocesamiento y esto es apelado ante la Cámara de Apelaciones y ahí se revisa por la Cámara de Apelaciones el auto del procesamiento del juez de instrucción. Acá en la provincia del Chaco no existe el auto de procesamiento, está la declaración de imputado y la prisión preventiva. Y esta prisión preventiva es revisada, en el caso de que así lo considere la defensa, mediante un sistema de oposición ante el juez de garantía. Y el juez de garantía el que va a decir si está bien dictada esa prisión preventiva o no está bien dictada la prisión preventiva. Tanto la declaración de imputado como la prisión preventiva en el sistema provincial, tanto la declaración de imputado como el procesamiento en el sistema federal, deben ser actos que deben estar debidamente motivados. Cuando decimos debidamente motivados, es decir, que debemos estar debidamente fundados mediante la logicidad necesaria que demuestre que esta persona fue imputada correctamente y posteriormente procesada o fue imputada y dictada la prisión preventiva en el caso de la provincia o procesamiento con prisión preventiva en el sistema federal. ¿Puede recuperar la libertad de una persona a la cual se le ha dictado la prisión preventiva y ha quedado firme en un momento determinado, tanto durante la investigación como durante el plenario? Sin duda que sí.
hay un instituto que en el sistema procesal provincial de la provincia del Chaco se llama la cesación de la prisión preventiva. Es decir, que se termina la prisión preventiva porque puede ser que el plazo razonable o la cantidad de tiempo que lleva privado de su libertad ya lleva a que el sujeto ya cumplió toda la pena o ya podría obtener lo que se llama la libertad condicional, o porque nuevo elemento incorporado a la causa demuestren que esta persona no tuvo la intervención que se le achacó en un momento determinado, y eso también puede hacer lugar a que se cese la prisión preventiva que se dictó, tanto en la instrucción como en el plenario, como posteriormente al requerimiento de la elevación de la causa a juicio. Es decir, ¿qué implica la prisión preventiva? La prisión preventiva implica que el juez de instrucción en el sistema federal o el fiscal de investigación penal preparatoria en la provincia del Chaco pretenden y quieren que este sujeto siga privado de su libertad durante todo el proceso penal. ¿Por qué? Porque considera que se puede profugar, puede entorpecer el accionar de la justicia, o porque es necesario que este sujeto esté privado de su libertad durante toda la investigación, durante todo el proceso penal. Esto obviamente son actos que son revisables por los propios jueces de la Cámara de Apelaciones o por el juez de garantía acá en la investigación y posteriormente Cámara de Apelaciones. Pero estas prisiones preventivas pueden ser revisadas, pueden cesar, y no necesariamente es un acto que ya está indefinidamente determinado y esta persona no va a recuperar nunca más la libertad. Pero son actos importantes donde se revisan la situación procesal del imputado. Obviamente, como habíamos hecho mención anteriormente, esta persona puede obtener la libertad mediante algún sistema de caución juratoria, personal o real que habíamos mencionado en módulos anteriores. Estos temas, como casi siempre lo mencionamos en módulos anteriores, necesariamente tenemos que recurrir a los manuales y libros que están en la bibliografía, porque son muy importantes y hacen nada más y nada menos que a los derechos y garantías que tienen los sujetos que están sometidos a un proceso penal. Con esto damos por concluido el módulo 12 de Práctica Profesional 1.